A finales de diciembre de 2019, en un mercado de animales de Wuhan, en China Central, comenzó la epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019. Este virus que inició en China se extendió por todo el planeta, matando a más de 1 millón de personas a nivel global. El brote de coronavirus ha sido ampliamente reportado en los noticieros del mundo y la OMS lo ha declarado oficialmente como una pandemia desde el pasado 11 de marzo. Esto significa que la enfermedad se está extendiendo en varios países de todo el mundo, al mismo tiempo afectando a cientos de miles de personas en todos los continentes en muchos aspectos, causando un número de muertes que, a la fecha, siguen en ascenso. Gracias a este virus, se tuvieron que cerrar escuelas y comercios a nivel global. En México se cerraron más de 10,000 pequeñas, grandes y medianas empresas. Hola, soy Nancy. Junto con mi esposo somos dueños de la cocina 50 sombras. Empezamos este negocio hace 6 años debido a que mi esposo lo liquidaron y decidimos poner un negocio. Al principio éramos solamente mi esposo, una tía de él y una chica que contratamos y yo. Conforme fue pasando el tiempo, gracias a Dios pues nos fue yendo mejor y tuvimos que ir contratando más gente y ahora tenemos 12 empleados más nosotros y pues lo que más manejamos tenemos desayunos, comidas, cenas, pero nuestra mayor afluencia es en las comidas y los fines de semana en los desayunos. Pues la idea inició porque cuando llegamos aquí, llegamos a ir a algunos lugares a comer y pues no era mucha la comida a la que estábamos acostumbrados y decidimos emprender un negocio en el que pudiéramos incluir los gustos familiares y viendo la necesidad de la unidad, que mucha gente trabaja, hay muchas mamás que tienen negocios o tienen que salir a trabajar y para cubrir esa necesidad de alimentos no tengan que salir a buscarlos a otro lado y los puedan tener aquí. Pues a la gente le gusta mucho el restaurante porque nos dicen que tenemos mucha variedad. Regularmente manejamos 4 sopas diferentes, ensaladas y de 12 a 18 platillos diferentes. Entonces la gente que quiere venir a comer y si viene una familia tienen para escoger diferentes platillos cada quien. Las compras las hago diario porque hay cosas que pues tienen que estar frescas, como es el pan, el pescado, entonces como tengo que ir por default al súper, pues ya hay muchas cosas que tengo que ir diario a comprarlas. Mi día digamos que empieza en Sam's, porque ahí voy a comprar cosas que encuentro más baratas por mayoreo y que me rinden, que puedo tener almacenadas y no se me echan a perder. De ahí me voy a Walmart, que ahí es donde consigo el pescado pues más fresco y el bolillo, es prácticamente por lo que voy ahí y ya compro alguna que otra cosa que veo que me hace falta. De ahí voy a Gary's, que es donde creo compro la mayoría de las cosas. Pero como hay cosas que en Sam's están más baratas por la cantidad que te venden, en Gary's encuentro cosas que no necesito en una cantidad tan grande o que no me pueden durar tanto tiempo para tener almacenadas y las puedo conseguir en Gary's, aunque el precio no sea el mejor, que es mejor que en otros lados, pero a veces no supera el precio de Sam's, pero hay cosas que no puedo tener almacenadas por mucho tiempo, entonces las compro en Gary's. Y de ahí voy al mercado, que es donde compro las frutas, las verduras. Y después al pollo, que está en un pueblo que está aquí cerca, que también tengo que comparar varios lugares para obtener el mejor precio y la mejor calidad de pollo. Y lo último es ir a la carne, por la carne y las tortillas, que también pues eso lo tengo que comprar diario para que esté fresco. No me gusta tener nada congelado. Regularmente la carne, el pollo, verduras y frutas prefiero que sean del día. Bueno, y derivado de la pandemia, pues llegó Gobernación y nos vino a dar informes de que ya no podíamos aceptar gente en el local.
solamente era servicio para llevar. Entonces hicimos nuestros letreros y todo para pegarlos y que la gente supiera, pero había locales en los que sí estaban dejando entrar gente y estaban dando servicio en mesa, y la gente llegaba y cuando les decíamos, sabe que no tenemos servicio en mesa, solo para llevar, se levantaba y nos decía, bueno, me voy aquí al lado, ¿no? Entonces nos vimos tontamente, ¿no?, en la necesidad de pues aceptar una que otra persona que comiera ahí, ¿no? Regularmente era una mesa, 2 mesas de gente que definitivamente decía, no, es que no puedo comer en mi casa, o vengo de visita, o entonces se aferraban a querer comer ahí. Decíamos, bueno, si de por sí las ventas bajaron considerablemente a raíz de la pandemia, porque pues la gente yo creo que estaba espantada, no sabía si iba a perder trabajos, no sabía su economía cómo iba a afectar, bajaron las ventas y al ver que no teníamos servicio en mesa, se iban a otros locales. Decidimos pues aceptar de repente gente que comiera ahí y nos clausuraron. Un día a principios de marzo llegaron los de Gobernación y nos dijeron, teníamos efectivamente una mesa, y llegaron y nos dijeron que nos iban a tener que clausurar porque no teníamos permitido dar servicio en mesa. Entonces yo le explicaba al chico que, o sea, venían de visita y que no, pues como no había gente, nos pidieron el favor de comer ahí, pero pues no, se puso medio pesado el chico y nos dijo que no, que íbamos a tener que cerrar y que teníamos 10 minutos para sacar lo que más se pudiera. Entonces las muchachas luego corrieron, sacaron todo. Bueno, creo que no se llevaron la estufa porque no cabía, pero nos ayudaron a sacar todo. Estábamos de repente afuera como si nos estuvieran echando de algún lugar. Y teníamos ollas, comida, todo lo más que pudimos sacar. Pusieron los sellos de clausura. Las muchachas, yo honestamente pensé que ya no íbamos a dar servicio. ¿Qué pasó? Ay, pues en primera a todos nos cayó así como de sorpresa, ¿no? Pues dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos van a cerrar, ya no vamos a tener trabajo. Eso fue lo primero que pensé yo, ¿no? Ya después pues ya nos organizamos y ya fue como, pues la señora nos brindó su casa para seguir trabajando y pues ya seguimos trabajando normal, pero sí fue un poquito complicado porque no estábamos acostumbrados a estar en un espacio tan pequeño y pues sí. Y pues decidimos adaptar un local que nos rentaron. Ya vimos así como que la disposición de ellas de que sí querían seguir trabajando y más que querer pues era la necesidad, ¿no? De que pues tenían que seguir pues percibiendo un ingreso. Entonces rentamos un local pequeño, ¿no? Que no se comparaba a todo lo que teníamos ya en el local fijo, que teníamos mesas, teníamos un espacio más amplio, aunque es pequeño, pero era más amplio del que rentamos. Y pues nos fuimos para allá. Obviamente pues la gente ya no nos ubicaba, llegaban a buscarnos y veían que estaba cerrado. Y a pesar de que nosotros pegamos unas hojas donde decía a partir de esta fecha se seguirá dando servicio en tal número, pues la gente no toda la gente marcaba. De hecho, después de que abrimos, la gente nos decía que no sabía que seguíamos dando servicio, ¿no? Y pues la poca gente o los clientes que ya teníamos más tiempo de conocer y que de repente los veíamos en la calle o nos los encontramos en cualquier lado y que les decíamos, no, seguimos dando servicio a tal número, estamos en tal lugar, nos empezaban a pedir a domicilio. Obviamente no se compara porque las ventas bajaron mucho, o sea, yo creo que bajaron un 70%. Y había días en los que solamente sacábamos para pagar sueldos y afortunadamente pues fuimos haciendo como que un guardadito para una emergencia y de ahí empezamos a sacar para los gastos, porque había días que no
no había para comprar los insumos del día. Entonces empezamos a sacar de ese dinero, pero pues de repente vas viendo que empieza el colchón a bajar, y sí entras como que en pánico, ¿no? Y las llamadas a Gobernación eran tiro por viaje, porque de repente veías aquí afuera en el pueblo que había negocios que vendían comida y que estaban atendiendo en mesa, y decías, ¿por qué ellos no les cierran, no? O sea, ¿por qué nada más vinieron a cerrarnos a nosotros? Entonces, pues empezaba yo a hablar a Gobernación y estaba pendiente de las noticias para ver cuándo se daba la orden de que ya podían abrir los negocios. Y hablaba y me decían que no me iban a poder abrir hasta que pasáramos a otro semáforo, y hasta que estuvimos así como, la verdad perdí la cuenta, pero son como 3-4 meses, y de repente no teníamos gas, no teníamos luz en el lugar donde estábamos, y me las tuve que traer a la casa, ¿no? Y ya aquí en la casa, pues, ocupábamos, porque también el espacio, pues, no era suficiente, y pues tuvimos que adaptar aquí la cocina que tenemos, una cocina muy pequeña, pues, para preparar comidas, para los empleados aquí estaban, mi comedor servía como cocina también, adaptaron la mesa para poder organizar la entrega de comida y todo esto. Y fue un relajo, destrozaron mi cocina. Ese día cuando vinieron, ella estaba aquí, estaba atendiendo una mesa y pues ya nos dieron la noticia de que se iba a clausurar y todo. Ya comenzamos a empacar todo lo que nosotros ocupábamos. El señor, bueno, el dueño, nos permitió, nos abrió el espacio de su casa para hacer las entregas. Y ya después de ese tiempo, yo soy mesera, entonces ya no tenía qué hacer. Les comencé a ayudar a las muchachas a empacar, a veces ahí iba a entregar, pero así fue algo incómodo. Al principio no hallábamos nuestro lugar, teníamos que improvisar ciertas cosas que nosotros no teníamos allá. Y pues sí, fue incómodo, pero la gente sigue apoyándonos, poco a poco se fueron haciendo más y más entregas, la gente ya empezó a saber dónde estábamos y a hacer sus pedidos, pero ahora ya estamos aquí. Gracias a Dios, bueno, por fin llegó el día en que las noticias dijeron que ya se iba a poder pasar al otro semáforo. Me comuniqué a Gobernación. Fue también un relajo porque hablábamos y no nos contestaban, cortaban la llamada. Total que tuve que ir directamente a la oficina de Gobernación. Llegando ahí me encuentro con la noticia de que no están atendiendo personalmente, todo es por teléfono. Entonces fue un peregrinar también, ¿no? Porque le decía yo al vigilante, bueno, si hablo por teléfono y no me contestan, o sea, me urge abrir mi local porque a final de cuentas, pues mis empleados no pueden estar sin percibir ese sueldo, ¿no? Todo este tiempo que estuvimos trabajando, digamos, de manera clandestina, porque pues a fin de cuentas lo que no queríamos era que ellos se quedaran sin ese ingreso. Pero no les iba a decir eso en Gobernación, ¿no? Entonces, yo les decía, es que necesito abrir porque mis trabajadores necesitan trabajar, o sea, ese es un ingreso, yo tengo que pagar renta porque nunca nos perdonaron un peso de renta, tenía que seguir pagando renta, teléfono, cable, todos los gastos los teníamos que seguir pagando. Entonces, pues ya fui y le dije, ¿sabes qué? O sea, que si hablo por teléfono no me contestan. Afortunadamente venía saliendo una persona que acababa de ir a hacer el mismo trámite y ella me dio la información, me dijo, ya me dijeron, tienes que entrar a este correo, mandar un correo a esta dirección y ya ellos te van a contestar. Me regresé a mi casa, mandé el correo, no recibimos respuesta. Al otro día volví a ir a Gobernación y me dice la chica, no, es que me tienes que traer el correo, bueno, el escrito me lo tienes que traer en físico aquí. Entonces un día me dicen una cosa, otro día otra, te entra la desesperación y quisieras meterte y deschongarte al primero que se te ponga enfrente, ¿no? Pero bueno, ya hablé con ella y ya el vigilante le dijo, mire, es que la señora vino desde ayer y está tratando de hacer y no le hacen caso y demás. Me dijo, déjeme sus datos, nosotros nos comunicamos y ya de ahí estuvimos por teléfono y hasta que ya
ese mismo día en la tarde me llaman, y no me llamaron por decirme que me iban a venir a abrir mi local, sino porque no encontraban, había otro local, una estética que también clausuraron, y nosotros dentro de la plaza fueron 2 locales los que clausuraron. Pero como no encontraban, o sea, la estética no fue a tramitar su liberación de sellos de clausura. Entonces me hablaron para ver si yo era la misma de la estética, porque no había ido a solicitar mi retiro de sellos. Les dije que no, pero que tenía el contacto de la persona, que si gustaba les hablaba, o sea, yo con tal de que me abrieran a mí. Y me dijo que sí, que si le podía dar el contacto de esta señora para que se comunicaran y pudieran venir a quitar los sellos de ella y los míos, porque lo que estaban esperando es que metieran el reporte de la estética para venir y quitar los 2 sellos, ¿no? O sea, cosa absurda, pero bueno, así fue. Ya me dieron cita para el otro día, iban a venir a hacer el retiro de sellos. Estuvimos ahí desde temprano, tardaron en llegar porque pues tenían muchos negocios que estaban igual que nosotros, tenían que irles a retirar sellos y todo esto, y ya, por fin llegaron. Nosotros nos preparamos ya con comida y con todo para llegar y ese mismo día dar atención, porque días antes tuvimos que pagar un importe para que nos retiraran provisionalmente los sellos y hacer limpieza del local, porque obviamente cuando nosotros sacamos todo, teníamos comida, ¿no? Comida que sobró, comida que a final del día se guarda y todo y se mete al congelador, al refrigerador, a donde sea. Y ese día no nos dio tiempo de meter todo, de revisar que se quedara, porque el chico nos dijo que ya, o sea, lo que sacamos y lo que se quedó, ¿no? Y mi preocupación era que era comida y que a fin de cuentas iba a echar a perder, y que el día que nos volvieran a abrir, nunca me imaginé que fuera a ser tanto tiempo. Dije, bueno, unos 15 días, a lo mejor un mes, ¿no? Pero ya al ver que pasaban los meses, o sea, mi preocupación es, hay comida, ha de oler eso horrible, ha de haber un montón de animales, ¿no? Entonces fuimos a tramitar, que también fue otro viacrucis, la retirada parcial de los sellos. Entonces ya habíamos hecho limpieza del local. El día que me retiraron los sellos, hicimos limpieza, sacamos todo lo que ya no servía, hicimos pues, lo más que se pudo. Entonces ese día que nos abrieron, ya teníamos como que medio preparado. Fue un caos también, porque correr con comida, la gente ya empezó a ver que teníamos abierto, empezó a llegar a pedir alimentos. No fue inmediato que la gente otra vez volvió a comer ahí, o sea, ahí en el local, porque cuando nos abrieron fue cuando pasamos al otro semáforo que teníamos permitido un 30% de aforo. Pero la gente obviamente pues al principio tenía miedo, ¿no? De estar tanto tiempo encerrada y de repente irte a sentar a un lugar a comer, no sabía, ¿no? Y sí tardamos yo creo como una semana en que empezó a llegar la gente, gracias a Dios. Pero desde que abrimos el local, ya mucha gente que no sabía que estábamos dando servicio, veía el local abierto y llegaba a preguntarnos que cómo nos había ido, y ya fue que algunos se enteraron que sí seguimos dando servicio, ¿no? Entonces, a raíz de esto, las ventas cada vez empezaron a mejorar, ¿no? Y pues hasta el día de hoy ya tenemos como que más aforo, ya tenemos muchos pedidos para llevar, tenemos gente ahí que va a comer, a veces tenemos gente afuera esperando porque solamente tenemos permitido un aforo del 30%. Entonces está una mesa sí, una mesa no, entonces de repente sí tenemos gente esperando. Y todo esto de la pandemia nos trajo, nos vimos en la necesidad de publicar nuestros menús y lo de nuestro negocio en páginas de Facebook, de WhatsApp y demás, en varios grupos que se fueron dando a conocer y nos empezaron a pedir de fuera de aquí de Foresta, ¿no? De fuera nos empezaron a pedir comida y ahora pues ya tenemos esa gente de fuera que no eran nuestros clientes anteriormente, los clientes que teníamos y gente que ha venido pues a vivir aquí, ¿no? Porque aquí muchas casas las rentan y todo y hay mucha gente que se mueve constantemente. Y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios sí tenemos, nuestras ventas ya se han mejorado considerablemente. Bueno, y después de todo esto, por coincidencia, azares del destino, nosotros pensábamos, de hecho muchos clientes que regresaron
nos decían, es que se los mandaron, ¿no? Alguien les mandó a los de gobernación, porque ¿por qué llegaron directamente con ustedes? De hecho, el día que nos cerraron a nosotros, digamos que la competencia también había una mesa, ¿no? Y a nosotros, o sea, no se fueron con ellos, se fueron directo con nosotros. Y a nosotros nos clausuraron. Y de hecho yo le decía al chico, oye, pero porque me decía, bueno, ¿tiene usted algo que, pues, anotar aquí en el expediente? Le digo, o alguna solicitud. Le digo, bueno, yo lo único que pido es que si me van a clausurar, yo entiendo y acepto que, bueno, cometí un error, ¿no? Por la desesperación de las ventas tan bajas que había y todo, cometí un error al aceptar a alguien que comiera dentro de mi establecimiento, pero entonces si vas a castigar, pues que sea parejo, ¿no? Y que también, o sea, los de al lado, o sea, si me vas a castigar a mí, pues nos toca parejos, ¿no? Entonces él me dijo, usted preocúpese de su negocio y los demás no le interesan. Dije, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Confío en que vamos a hacer, porque yo ya tenía la sospecha de que algo estaba extraño, porque cuando empezó todo esto, ellos empezaron a aceptar gente y como te comento, la gente se levantaba de la mesa y así nos decía literal, entonces me voy aquí al lado. E iban y se metían ahí, ¿no? Y esa semana que llegó Gobernación, casualmente no tuvieron gente en sus mesas, cosa que sí se me hizo extraña. Y lo pensé, dije, nos están poniendo un 4. Pero pues llegó esta mesa y nos pidió de favor que los dejáramos comer ahí, no sé qué, no teníamos gente, ya era tarde porque además ya íbamos casi a cerrar. Accedimos y de repente llegan, cuando a mí me dicen, señora, le hablan afuera, me asomo y veo que son los de Gobernación, ya traían los papeles y todo, pero veo que en la mesa de al lado hay gente sentada. En cuanto entran con nosotros, ellos se levantan y se van, o sea, las personas que estaban, los comensales, se levantan y ya hacen como que están viendo la carta y no sé qué. Entran con nosotros, nos dicen todo, que van a cerrar y todo, y pasó. De ahí, pues, la verdad, yo sí dije, qué casualidad que vinieron. El chico nos clausura, va con ellos a pedirles papeles, nosotros nos quedamos ahí parados para ver cuál era el proceder con ellos. Y lo que le argumenta este chico a la dueña de al lado es que a nosotros nos clausuraron porque yo tengo licencia de funcionamiento y como ellos no tienen un permiso, solamente les van a poner una multa. No los clausuraron, les pusieron una multa supuestamente, entonces ahora resulta, ¿no?, que es mejor estar no en regla que tener tus documentos en regla, ¿no? Entonces, todo esto va a que los mismos clientes nos decían, es que esto está muy raro, se los mandaron, ¿no? Alguien se los mandó. Y después, ya de que abrimos y pasó un tiempo, por azares del destino, un conocido llegó a las oficinas de Gobernación a trabajar y sin saber, sin nada, comenta que su familia, bueno, un familiar, un conocido tiene un negocio ahí en Foresta de comida y no sé qué. Ah, qué padre. Y ya de repente se le quedan viendo y dicen, el negocio es 50 sombras. Y ya le dicen, no me vayas a decir que fue el negocio que clausuraron en Foresta, la cocina que clausuraron en Foresta. Y dice, sí. No dice, dice, pues es que ya entonces le empiezan a contar que efectivamente nuestra competencia habló por teléfono para decirles que nosotros estábamos dando servicio en mesa. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Cuando veas que tienen gente o tal día vamos a ir, vamos a andar cerca y en cuanto veas que tienen una mesa nos llamas y nosotros llegamos. Y fue lo que pasó. Digo, pues es una versión, ¿no?, que nos dieron de alguien que trabaja directamente en las oficinas, cosa que no me extraña nada por cómo se dieron las cosas. Y pues sí, efectivamente nos mandaron clausurar. Pero sí fue algo, o sea, fue que nos mandaron, ¿no? Porque te digo, de repente sale uno y dices, bueno, me clausuraron, pero afuera hay un puesto en la calle que están dando comida y que ves ahí 10 mesas y que la gente está ahí comiendo cuando no, se supone que no se puede dar servicio en mesa y que está en la calle donde pasan las patrullas, donde pasa tanta gente, y nosotros que estamos aquí adentro en un fraccionamiento, en una plaza comercial, o sea, ¿cómo es posible que para mejor vengan casualmente a revisar mi establecimiento y no el que está sobre la avenida donde está comiendo toda la gente que pasa y ves las mesas? O sea, que hay mucha gente comiendo ahí. Entonces, pues sí,
caímos en cuenta de que fueron que nos hablaron para pedir que vinieran a clausura. Hola, mi nombre es Jonathan García y soy inspector verificador de la Dirección de Gobernación. Medidas sanitarias para que hoy en día funcionen los comercios empiezan desde un tapete sanitizante, siguiendo por la toma de temperatura de las personas que van a entrar al establecimiento, gel antibacterial. En cuanto a los establecimientos, todos los empleados tienen que contar con cubrebocas, careta y guantes y no rebasar el aforo principalmente del establecimiento. Como ahorita estamos en semáforo naranja, corresponde al 30% de la capacidad total. El aforo es la capacidad que tiene el establecimiento para tener una cierta cantidad de clientes al mismo tiempo. Asimismo, los empleados de todos los establecimientos tienen que estar informados sobre las medidas preventivas a la contingencia, para así darles un buen servicio a sus clientes y también cuidarse ellos mismos. Un ejemplo es el curso que da el IMSS, gratuito con duración de 5 horas sobre las medidas preventivas a la contingencia. Normalmente para nosotros clausurar un establecimiento se toma en cuenta alguna falta administrativa o violación al bando municipal. Ahorita en contingencia se clausuran aquellos establecimientos que durante el ejercicio no cumplen con las medidas sanitarias correspondientes o de seguridad para la contingencia. Sí conozco el establecimiento 50 sombras, ya que he tenido la oportunidad de verificarlo ahorita en la semaforización naranja de la contingencia y puedo decir que cumple con las medidas sanitarias correspondientes. Pues ahora estamos así de que aunque la gente se moleste porque, por ejemplo, en las mesas no pueden haber más de 4 personas sentadas y no puede haber cierta cantidad de gente adentro. Y sí estamos así, aunque a veces le decimos a la gente, vienen familias grandes, ¿no? De repente son 8, son 10 personas y quieren juntar mesas, pues le digo, aunque se moleste, ¿no? Ya tratamos de, mire, es que ¿sabe qué? Ya nos clausuraron una vez, Gobernación nos tiene prohibido esto, entonces los podríamos poner en 2 mesas. Y hasta el día de hoy, pues sí la gente ha entendido, ¿no? O sea, hizo falta que nos clausuraran para que la gente hiciera conciencia, porque si antes llegaban y se ponían muy groseros, ¿no? Como que pensaban que uno no les quería dar el servicio, ¿no? Que uno era quien no los quería atender, que uno no quería. Pero a raíz de que nos cerraron, como que la gente se hizo consciente y ahora ya les explicamos y ya como que no, sí entiendo, ¿no? Y ya tratamos de las medidas higiénicas, tenerlas así súper. Y con los empleados, ¿no? O sea, de repente a uno se le olvidó ponerse la careta y, a ver, si nos clausuran, o sea, olvídense de otra vez andar peregrinando o andar viendo qué hacemos, ¿no? O sea, porque sería un descuido ya de uno, ya vimos las consecuencias, ya vimos lo que pasa, entonces pues hay que hacer conciencia porque a final de cuentas hay que cuidar el trabajo y los ingresos de todas las personas que están trabajando con nosotros. 50 Sombras fue uno de los más de 10,000 restaurantes que cerraron por la pandemia en el Estado de México. Afortunadamente, lograron reabrir el local y aún cuentan con servicio a domicilio y en mesas, pero aún hay muchos restaurantes que no lograron abrir. Esto significa una gran pérdida económica en todo el país y para miles de familias mexicanas que han luchado como lo hicieron los trabajadores de 50 Sombras.